Atención a la última hora porque volvemos a hablar de la Casa Real Británica y es que un evento parece que va a reunir finalmente a los hermanos William y Harry. Los pasillos de la alta sociedad británica vuelven a estremecerse con un evento íntimo y familiar que amenaza con convertirse en un auténtico terremoto mediático. El bautizo de Cosima Florence Grosvenor, hija del multimillonario y aristócrata Hugh Grosvenor, duque de Westminster. Y es que este acontecimiento no solo congregará a la élite del Reino Unido, sino que además podría poner frente a frente, después de años de tensiones, a William y Harry. Grosvenor es uno de las personas más ricas de Reino Unido y además es padrino de los hijos de ambos hermanos. Estaría ahora mismo siendo el mediador, contemplando la idea de pedirles que asuman ese mismo rol con su hija recién nacida, los dos padrinos de su hija. Una jugada histórica que podría finalmente llegar a la reconciliación entre William y Harry, entre darle esa última alegría a Carlos III, no tanto a Camila, o se podría de nuevo convertir en un nuevo campo de batalla dentro de la ya fracturada familia Windsor. En el exclusivo círculo de amistades del duque de Westminster, los lazos con los Windsor pues han sido siempre estrechos. Hugh Grosvenor fue elegido padrino del príncipe George, el primogénito de William y Kate Middleton, y también de Archie, también el primogénito de Harry y Meghan Markle. Esa cercanía coloca al aristócrata en una posición privilegiada, pero también en un dilema monumental. ¿Cómo puede elegir padrinos sin avivar esa guerra fría entre William y Harry? Dos hermanos separados por años de desencuentros y decisiones irreversibles. Pues un tablero de alianzas en el que cada gesto podría convertirse en una señal. Y tenemos dos cosas. Una ruptura aún más profunda, yo creo que no. O un intento de reconciliación que nadie esperaba. Yo creo que tampoco. Al final yo creo que si relativizamos todo, en este sentido, creo que hay más disposición por Harry que por parte de William, pero creo que ahí pueden jugar un papel importante, en este caso las mujeres, tanto Meghan Markle como Kate Middleton, en todo esto. La prensa británica da prácticamente por sentado que solo va a haber un padrino y que va a ser William, el padrino de la niña. Pero la verdadera incógnita surge en torno a Harry, quien podría ocupar ese segundo lugar en las apuestas, o al menos podrían coincidir en este evento. Un movimiento diplomático delicado, arriesgado. Algunos apuntan a que detrás de todo esto se encontraría Buckingham, sobre todo si recordamos. A ver, este bautizo es raro por varias cosas, y es que Hugh Grosvenor, en su boda, que fue bastante fastuosa, que creo que hablamos de ella aquí en el canal, hubo una llamativa ausencia, en este caso los Sussex, y no se logró esa reunión y se vendía un poco como se está vendiendo ahora este bautizo. Los hijos de Carlos III no pudieron coincidir en este evento. Y bueno, ellos siguen un poco enemistados desde el Brexit. La ruptura entre William y Harry es de sobra conocida. Todo ocurrió en 2020. Su último encuentro fue en el fallecimiento, en el entierro de la reina Isabel II en 2022, la abuela de los dos. Y bueno, esa fue la última vez que al menos los vimos en público. No se tiene constancia de que haya habido otro tipo de contacto. Y si habéis visto un poco los documentales de los programas de Harry y Meghan en Netflix, bueno, pues por ahí hay cosas, siempre por terceros, ¿no? A lo mejor si se sentaran los hermanos a hablar, no sé, quizás lograrían cosas, pero es verdad que ahora se encuentran en un punto de sus vidas en el que los dos tienen sus familias, en los que la sensación que queda para quienes defendemos un poco la figura de su madre, de Lady Di, es que la gran ganadora de todo esto y la que disfruta con todo es Camila. Realmente logró separar a los hermanos, realmente logró poner en contra de la opinión pública y dividir sobre todo entre los que apoyan a Harry y los que apoyan a William, y los que odian, y viceversa, los que odian a uno y los que odian a otro.
Bueno, la coronación de Carlos III, la enfermedad que tiene ahora mismo su padre, no se ha podido lograr ni siquiera suavizar la tensión con eso. Por lo que yo entiendo que este bautizo es más bien una cosa frívola, muy británica y con pocos visos de final feliz. Al parecer, sí, estoy leyendo por aquí que sí hubo un encuentro. Eso sí, fue tan discreto que tuvieron que mantener las distancias. Me estoy refiriendo al funeral de Lord Robert Fellows, el tío de Diana de Gales. Testigos presenciales confirmaron que los príncipes no se dirigieron la palabra a pesar de coincidir en ese evento. Harry ha reconocido en entrevistas su disposición a tender puentes, admite que hay heridas que nunca sanarán y su polémico libro de memorias Spare o Repuesto, junto con su distanciamiento voluntario de la familia real, pues continúa pesando como una losa en cualquier intento de reconciliación. De hecho, esto lo hablamos hace poco, que Carlos III había mandado mediadores para lograr que Harry volviese a Reino Unido. Una cosa que me parece, no sé cómo lo veis, ¿no? Pero es el padre quien, no sé, o el hijo al padre o el padre al hijo, pero ¿qué es esto de los mediadores para arreglar una situación así? El gesto de Grosvenor podría ser interpretado como esa última oportunidad para acercar a los hijos de Diana, de Lady Di, bajo el manto de un evento familiar en el que no sabemos si estarían también Carlos III y Camila. No todo el mundo es optimista con esto. Lo cierto es que fuentes cercanas a los Sussex aseguran que Harry y Meghan podrían ver esta invitación como una trampa social para exhibir cordialidad forzada frente a Guillermo. Y en el Palacio de Kensington se siente que el hecho de sentir un simple hecho de compartir padrinazgo con Harry, pues puede resultar incómodo para el heredero al trono. Yo creo que, no siendo fanático y apostando un poco por la reconciliación entre estos hermanos, creo que sinceramente sería un espaldarazo a la imagen pública de uno y de otro, ¿no? Callaría muchas bocas y dejaría en evidencia, en este caso, a la bruja del cuento, que para mí no es otra, en este caso, que Camila. Pero insisto, ha habido ya otras oportunidades mucho más fuertes. No digo que esta no sea fuerte, pero al final es el bautizo de un primo. Es un poco raro, ¿no? De la hija de un primo. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. Ojalá se dé esa reunión, ojalá se reconcilien. Creo que juntos van a poder más y creo además que los dos van a salir perdiendo separados. Uno, porque en cuanto llegue su hermano al poder, a la corona, no va a poder pisar Reino Unido, y el otro porque no se tienen visos de que vaya a ser el monarca que en este caso quiere ese país. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.